Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo todos los libros del 2025, parte 1. ¿Y por qué ahora recién? Porque ahora recién pude grabarlo, básicamente. Pero la idea es, igual que todos los años, hacer este videito resumen de todos los libros que leí el año pasado, partiendo por supuesto por mis datitos de lectura, que es como el big resumen de todos los datitos de lectura que les di a lo largo de los wrap-ups del año. Así que vamos a ir a la primera mitad del año, porque ya caché que tengo que dividir este video en dos el año pasado. Así que vamos primero con los datitos. Y bueno, lo primero que puedo comentar es que durante el año 2025 leí 62 libros, lo que suma 17.956 páginas y 9.257 minutos. Luego, en cuanto a la cantidad de autores, leí a 63 autores distintos porque algunos libros fueron de relatos, lo cual sumó más autores que cantidad de libros. Relecturas fueron un solo libro. La composición, 36 libros fueron en físico, 19 en ebook y 7 en audiolibro. En total eso significa que leí 7 libros de Storytel y comentarles que leí un libro en ebook de la Biblioteca Pública Digital, lo que significa que todos los demás ebooks eran o los compré este año o los tenía de hace rato. En cuanto a las series, empecé 2 sagas durante el 2025, lo cual se redujo a harto respecto a años anteriores, y terminé 3 durante el año 2025. Agregué además 7 países nuevos a mis mapas lectoras, cosa que ya les había comentado. Entonces, en cuanto a los géneros de los autores, leí 39 libros escritos por autoras mujeres, 17 libros escritos por autores hombres y 6 que le llamé mixto porque en algunos casos no sé el género del autor o pueden haber sido colaboraciones o ese tipo de cosas. Luego, en cuanto a las décadas de publicación, leí un libro publicado antes de 1900, uno en la década de 1900, uno en la década de 1920, uno en la década de 1950, uno en la década de 1960, uno en la década de 1970, uno publicado en la década de 1980, 3 publicados en la década de 1990, 2 publicados en la década de 2000, 32 publicados en la década de 2010 y 18 publicados en la década de 2020. Así que 2020 van a aumento. En cuanto a los formatos, 36 de ellos, como les decía, fueron en físico, 7 audiolibros y 19 en ebook. Ahora sí, en cuanto a los países de los autores, este está bien variado. Tengo un autor de Afganistán, un autor de Somalia, país nuevo, un autor de Ghana, un autor de Turquía, un autor de Jamaica, un autor de Austria, también libro sumado, un autor de Argelia, un autor de Suiza, otro país que sumamos, un autor de Túnez, otro país sumado, un autor de Canadá, uno de China, uno de India, uno de Georgia, otro país que se sumó, que no había leído hasta ahora, uno de Argentina, uno israelita, también sumado, uno italiano, un australiano, dos por autores de Países Bajos, 2 de autores irlandeses, 2 autores españoles, 2 neozelandeses, 2 autores uruguayos y fue de hecho también un país nuevo, 2 autores mexicanos, 3 libros por autores de Corea del Sur, 4 autores de Chile, 5 libros por autores de Inglaterra y 21 de estadounidenses. Sí, bastante variado y vamos sumando más autores, o sea, más países a mis mapitas. Ya, en cuanto a las temáticas principales, leí un libro de terror, un libro de literatura paranormal, 5 libros de relatos, un libro clásico, 5 novelas negras, 2 libros de misterio, 3 de ciencia ficción, 4 de novela contemporánea, 4 libros infantiles, 4 de romántica, 7 libros de novela histórica, 9 que le llamé literatura, 8 de no ficción y 8 libros de fantasía. Finalmente, o casi finalmente, de los libros que leí, 39 estaban escritos en español, 23 en inglés. Y en cuanto a los autores, 35 eran autores nuevos, 35 libros por autores nuevos para mí, y 27 por autores que ya había leído previamente. Eso en cuanto a los datitos de lectura. Ahora vamos con los libros que terminé durante la primera mitad del 2025. El primer libro que terminé en el año 2025 se trata de Love Quest por Camila Airy. Es un libro de literatura romántica ambientado en Tailandia, donde tenemos a una chica que es fotógrafa que se une a una expedición que va en búsqueda de un sitio arqueológico y cosas pasan y por supuesto tiene un interés romántico y ¿cómo se llama esto? Y pasan cosas bastante entretenidas y que en verdad lo vamos a dejar como sorpresa durante este libro. Así que básicamente una novela romántica ambientada en Tailandia. Partimos de un Enemies to Lovers, podría decirse, y le di 3,5 de 5 estrellas. El segundo libro que terminé en el año fue Patu por Gavin Bishop.
Este es un libro álbum que nos cuenta la historia temprana de Nueva Zelanda, por así decirlo, desde la época de la colonización de los británicos. Entonces nos muestra como también mucho de las costumbres de los maoríes y cómo era la vida antes y luego después y durante y todo eso. Fue bien interesante. Creo que por supuesto que para la gente de Nueva Zelanda debe ser mucho más abordable. Para mí era mi primer acercamiento a la historia neozelandesa, entonces fue un poquito más complicado de leer porque no conocía muchas de las cosas que probablemente para la gente allá es lugar común. Pero de todas maneras le di 3 de 5 estrellas, encuentro que está súper bien hecho. La ilustración también está muy buena y trae harta información, así que estuvo bastante interesante. El tercero y último que leí en enero, de hecho, fue para un club, fue No digas nada, por Patrick Radden Keefe, que es una novela de no ficción que habla del tema del IRA creo que se llama, en Irlanda, todas estas personas que estaban en contra de la soberanía británica, entonces que hablaban de separar las dos Irlandas, en la República de Irlanda, que es donde se basa este libro, e Irlanda del Norte, por así decirlo. Fue un libro súper interesante, se centra en la historia de una mujer que desapareció y tenía como 10 hijos y ella, si no me equivoco, no sé si era irlandesa católica o algo así, entonces todo un tema. Fue muy interesante y me gustó harto, la verdad. Es un libro súper largo, tiene un montonazo de referencias y le di 4,5 de 5 estrellas. La verdad es que estuvo súper bueno y súper interesante. Pasando a febrero, el primero que terminé fue El último graduado por Naomi Novik, que este es el segundo libro de la saga de la escolomancia, la trilogía de la escolomancia, que es una saga de fantasía ambientada en un colegio de niños mágicos, y la premisa es que en este mundo hay monstruos que se comen a los niños mágicos porque los niños, bueno, son más vulnerables. Entonces a los niños entre 14 y 18 años los envían a estudiar a la escolomancia, que es un colegio sin profesores, por así decirlo, donde cada uno de ellos va aprendiendo alguna rama de la magia y aprenden a ser como más fuertes, controlar su magia y eventualmente poder sobrevivir en un mundo exterior con los monstruos y todo eso. Pero bueno, cosas pasan. Tenemos una personaje principal que la verdad es que ella tiene mucho poder y por lo mismo siempre ha estado muy aislada de sus compañeros, y es súper entretenido el libro. Básicamente, de verdad recomiendo mucho la saga y le di 5 de 5 estrellas. Me encantó, me encantó. De hecho llegó a mis libros favoritos del año pasado, si es que no. ¿Por qué no lo hice? No lo sé. Pero muy buena la saga completa, a mí me encantó, así que recomendadísimo El último graduado por Naomi Novik. El siguiente que terminé se trata de We Own Tonight por Corinne Michaels. Este era un libro de literatura romántica, un poco erótica, donde teníamos una chica que se enamoraba de su ídolo adolescente de la boy band que más le gustaba en la vida, así que igual es súper entretenida de leer. Le di 3,5 de 5 estrellas, estuvo bien. El siguiente se trata de If She Fled por Blake Pierce. Este era el quinto libro de la saga de Blake Pierce, que es una novela de misterio, donde seguimos a nuestra detective Kate Wise y todo su trama. Una detective que se había jubilado, se había retirado del FBI, pero la verdad es que no le gusta mucho estar desocupada, entonces se empieza a meter en los casos a apoyar y qué sé yo, así es bien entretenido leer. Lo he escuchado en el audiolibro a través de Storytel, recomendado. De Mestiza por Maria Campbell, lo leí a través de la Biblioteca Pública Digital, y ese es de Canadá, una autora de Canadá que nos cuenta su historia, cómo ella creció en Canadá como hija de gente mestiza, es decir, los criollos, como les llamamos acá en Chile, y cómo ella creció como muy en el bosque, que vivían como de la naturaleza y que no tenían como lugar fijo para vivir o no les entregaban tierras, y todo como las diferencias que hay entre los beneficios que recibían la gente blanca, europea, y la gente originaria de Canadá, pero ellos, que eran los mestizos, estaban en el medio, entonces había mucha precariedad y por lo mismo tendencia a tener un mal vivir, y nos cuenta como toda su historia. Fue bastante interesante. La historia es un poco quizás seca, pero sí te cuenta algo de lo que no sabes nada, entonces fue muy interesante de leer y le di 3,5 de 5 estrellas. Luego terminé Reina de Sombras por Sarah J. Maas. Este es el cuarto libro, sí, el cuarto libro de la saga de Trono de Cristal, donde seguimos a nuestra asesina del rey, que bueno, ya han pasado muchas cosas entre medio hasta llegar a este libro, así que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente es una saga de fantasía. Tenemos un conflicto que igual es súper entretenido, súper interesante, con un cast gigante de personajes. Si no leo Trono de Cristal, igual yo creo que es buen libro, es entretenido como novela de fantasía. Y tenemos 7 libros para ir desarrollando la historia, y eso me gusta harto porque va avanzando, vas enterándote de nuevas aristas que tienen los conflictos de esta reina perdida en este mundo en el que la magia había desaparecido y qué sé yo. Así que me gustó harto, le di 4 de 5 estrellas de hecho, así que súper bien, y vamos continuando esta saga, todavía no la terminamos. Después me leí este chiquitín, La Vuelta al Perro, por Cynthia Rimsky. Esto es una autora chilena, editorial Overol. Y este es como un conjunto quizás como
de relatos de la autora en época de pandemia, principalmente ella viviendo en una zona como muy rural de Argentina. Y es bastante interesante como todas las reflexiones que ella tiene respecto quizás a sus vecinos, literal que se llama La vuelta al perro por eso, como de las ideas que se estaban pasando cuando salía a pasear el perrito. Y estuvo súper bueno, la verdad es que un poco fuera de mi zona de confort. Entonces, claro, yo probablemente hay otro tipo de lector que lo disfrutaría más, pero sí creo que toda la corriente de la conciencia que se da en este libro y lo que ella nos cuenta como cómo observa a sus vecinos y se mueve en el mundo es bastante interesante de ver. Y le di 3 de 5 estrellas. Después terminé otro de mis libros favoritos del año, se trata de Actos Humanos por Han Kang, mi primer libro de Han Kang, que lo leímos en un club y estuvo súper bueno. En Actos Humanos, de hecho ahora lo está leyendo el Seba, seguimos la historia de una matanza que ocurrió por allá en 1980 en una ciudad que creo que está al sur de Corea, después de unas protestas que ocurrieron contra el régimen de ese entonces que iniciaron estudiantes y la verdad es que el resultado fue la matanza de muchísima gente. Entonces nos cuenta como esta historia, pero a través de distintos como visiones, incluso gente que como que falleció en eso, gente que sus amigos, su familia falleció, gente que sobrevivió a esta matanza. Entonces nos muestra distintos aristas y también distintas formas de narrarlo, primera, segunda, tercera persona. Es súper interesante de leer, es también novedoso en cuanto a la estructura que tiene. A mí me gustó un montón, le di de hecho 5 de 5 estrellas y creo que leerlo en club de lectura es súper recomendado, de verdad, así que lo recomiendo un montón. Actos Humanos por Han Kang es muy distinto probablemente a lo que estamos habituados a leer, pero estuvo bueno. Y por último, en marzo terminé El Juego del Ángel por Carlos Ruiz Zafón, que es el segundo libro de la saga de La Sombra del Viento. Y que en este libro vamos retrocediendo un poco el tiempo respecto del primer libro. Bueno, estamos ambientados en España, en Barcelona, no recuerdo qué años, pero vamos siguiendo a un escritor que quiere ser famoso y que la verdad es que su forma de escribir ha sido más bien comercial porque es la forma en la que ha logrado sobrevivir, pero eventualmente entra en contacto con una persona que lo financia, pero por lo mismo se mete en problemas serios y bastante complejos. Entonces bien emocionante de leer. O sea, yo no lo leí, lo escuché en audiolibro, lo recomiendo un montón en audiolibro porque el narrador también es muy bueno, se llama Jordi algo, no lo recuerdo, pero se lo voy a dejar escrito por si acaso, y me gustó un montón. También le di 5 de 5 estrellas, la verdad es que lo encontré muy entretenido, muy apasionante, muy misterioso también, entonces como que quería seguir leyendo. Pasando a abril, terminé primero About the Night por Anattal Shear. Este es un libro ambientado en Jerusalén, podríamos decir, donde seguimos a una persona que es judía y una persona que es palestina y que se enamoran. Entonces es como un Romeo y Julieta en esa época, y cómo estas dos personas se ven en secreto, cada una después sigue con su vida una vez que ocurre uno de los múltiples enfrentamientos donde separan Jerusalén a medias básicamente. Seguimos a nuestra personaje mujer es judía si no me equivoco, el hombre era palestino y él como que cede a las presiones de la familia mientras ella sigue esperándolo por siempre. Entonces vemos todo ese conflicto que a mí para el final ya me hacía pasar bastante rabia por la actitud de uno de los personajes, y está narrado desde como del presente hacia el pasado, entonces como más bien como que nuestro personaje en el presente nos va contando como la historia del pasado, y le di 3 de 5 estrellas. Luego leí otro libro muy bueno, se trata de Cecil Beach por Ian McEwan. Me encanta este autor, de verdad, me encanta cómo nos retrata a los seres humanos protagonistas de sus libros. En este caso tenemos la noche de bodas de una pareja recién casados, veinteañeros, por allá por 1961, donde uno de ellos está muy emocionado por esa primera noche y la otra está, la verdad es que bastante temerosa y como que le tiene un cierto grado de repulsión a este momento de su recién casados. Entonces vamos viendo por qué, cómo llega cada uno ahí, cómo se conocieron, qué hay detrás de la vida de ellos, lo que está pasando por su cerebro, por así decirlo, por su mente, y cómo se sienten respecto a eso y cómo no conversan. Entonces todo termina muy mal, y la verdad es que es genial leerlo, ver las cositas ocultas que tiene y todo respecto a cada uno de estos personajes, y a mí me gusta un montón, de verdad, me encanta cómo Ian McEwan nos relata estas cosas. Le di en su momento 4 de 5 estrellas, pero mientras más lo pienso, en verdad, es casi un 5. Me encantó, me gustó mucho, me gusta mucho este autor. Pues leí podría decir que un thriller, yo creo que lo voy a dar clasificado novela negra, pero es muy emocionante. Se trata de Mother Dear por Nova Lee Mayer, una autora de Países Bajos, y este libro es una historia que
que es básicamente el cómo agarré tanto vuelo, porque tenemos dos chiquillos que deciden asaltar una casa de gente muy adinerada en Ámsterdam y todo sale muy mal, y tenemos la narración como día a día desde ese momento, tanto por parte de uno de los chicos que era de los que fueron a asaltar, como de la mujer que vive en esta casa, y cómo viven lo que pasa después de como una semana desde este evento. Y de repente hay ciertas cosas que salen a la luz y la verdad es que te van volviendo loca a medida que lo lees. A mí me gustó un montón, lo pasé demasiado bien leyéndolo, me tenía adictivamente. No quiero entrar en detalle porque es misterio, pero de verdad estuvo muy bueno, muy emocionante. Y si leen en inglés lo recomiendo un montón, aparte que de verdad se lee súper rápido. Le di 5 de 5 estrellas, de hecho me encantó. Y es muy entretenido y con varias revelaciones, así que de verdad que hay varias veces con la boca abierta, así que me gustó esto. Otro libro muy bueno que onda Abril, estuvo súper bueno Abril. Leí Stoner por John Williams, otro libro que me gustó un montón y que también llegó a mis favoritos del año. Seguimos la historia de William Stoner, que es un chico, hijo de granjeros en el sur de Estados Unidos, y que sus papás deciden que tiene que ir a la universidad a estudiar básicamente agronomía para que después, cuando él vuelva, los ayude a tener como quizás una granja más eficiente, les lleve como las nuevas tecnologías y qué sé yo. ¿Qué pasa? Que Stoner llega a la universidad y la verdad es que la agronomía no le interesa mucho y descubre la literatura y decide cambiarse de carrera, por así decirlo, a estudiar literatura, y no le dice nada a sus padres y se hace leso durante toda la universidad. Y después vamos siguiendo su carrera académica, como él pasa la Segunda Guerra Mundial entre medio, si no me equivoco, y él como que pasa por el lado de eso. Entonces eso lo hace muy desconectado quizás del resto de la gente con la que se mueve y de la vida. Se podría decir que él muchas veces es como un espectador, y eso se nota en sus relaciones con la otra gente, con su señora de hecho, con su hija, con sus compañeros de trabajo, y cómo de repente encuentra algo que lo apasiona y su forma de moverse por el mundo cambia, pero al mismo tiempo se ve muy perjudicado por eso. Así que es bien entretenido el libro, nos cuenta quizás un poco también de drama académico, que también lo hace bastante más jugoso. A mí me gustó un montón, de verdad, me gustó. Es súper simple de leer y como libro se podría decir que es simple porque es seguir la vida de este ser humano, pero al mismo tiempo de verdad es muy apasionante, como que toda la pasión que el protagonista no tiene, tú la tenías al leerlo y querer saber qué pasa con él. No sé, a mí me pasó eso, le di también 5 de 5 estrellas. ¿Qué onda, Abril? También le di 5 de 5 estrellas. Stoner también lo recomiendo un montón. Y he visto que tiene ediciones nuevas acá en Chile al menos. Después leí, escuché el audiolibro de The Echo of Broken Dreams por C.J. Archer. Este es el segundo libro de una saga como de fantasía y misterio. O sea, como que cada libro es un misterio y también hay un misterio principal de todo este mundo de fantasía y qué sé yo. Son libros bien básicos, tranquilo de leer, como hay un misterio cada vez, la verdad es que se hace entretenido, y le di 3 de 5 estrellas. El siguiente que terminamos fue Qué pequeño es el mundo por Martin Sutter. Este es un libro de un autor suizo, si no me equivoco, y en él seguimos la historia de un hombre que ha trabajado de sirviente toda la vida para una familia muy adinerada y que ocurre un incendio por su culpa, y vamos viendo cómo él se enfrenta quizás a todo este proceso de que él provocó este incendio, pero al mismo tiempo la familia tiene algún secreto por lo cual lo siguen manteniendo a él como económicamente, y cómo la memoria de él empieza quizás a fallar y al mismo tiempo recordar mucho su pasado. Es bastante interesante desde el punto de vista de la memoria. Es un libro simple, fácil de leer y que la verdad es que me gustó. Yo lo pasé bien leyéndolo y le di 4 de 5 estrellas. Y el último que terminé en el mes de abril fue finalmente Escenas de la vida parroquial por George Eliot. Este es un libro de relatos. Tiene relatos ambientados por allá por el 1700 harto, si no me equivoco, en Inglaterra. Entonces es como básicamente la vida parroquial, así como de la ¿cómo podríamos decirlo? Como del campo, no tengo idea, allá en Inglaterra, con distintos personajes, la relevancia que tienen también los párrocos, literalmente, de la zona, y qué sé yo, los enfrentamientos que hay entre gente que es anglicana y las otras, no sé, evangélicos, no tengo idea. Tiene todas esas cosas, tiene algunos relatos que me gustaron más, de hecho el último creo que fue mi favorito. Algunos que todavía recuerdo, de hecho este libro lo leí a lo largo de muchísimos años y lo dejaba ahí botado y después volví a él, y aún así lo encontré bien. O sea, no me encantó, no es muy mi onda, le di 3 de 5 estrellas, pero sí hay relatos que todavía recuerdo y que encuentro que estaban bastante buenos, en especial el último que se llama El arrepentimiento de Jane o algo así. Sí, El arrepentimiento de Janet, perdón, ese me gustó bastante. Siguiente con mayo, el siguiente libro que terminé fue La ciudad invencible por Fernanda Trías. En este seguimos a una protagonista que es uruguaya, que está en Buenos Aires.
y que tiene una historia de relaciones amorosas bastante compleja. Entonces la vemos como sobreviviendo a la ciudad de Buenos Aires, que es la llamada ciudad invencible, y a sus temas amorosos previos. Ella es una mujer que, si no me equivoco, estudió literatura, tuvo algunos dramas ahí con quizás gente en el mundillo, por así decirlo, y la vemos sobreviviendo, moviéndose entre distintas como puntos sociales, gente con la que se relaciona y qué sé yo, en esta ciudad tan enorme y difícil y variada. Sí, tiene un ensayo que se llama En nombre propio, donde está como más que nada dirigido a su sobrina, pensando en lo que significa ser mujer quizás en Latinoamérica y ese tipo de cosas. Así que estuvo bastante bueno, también bastante fuera de mi zona de confort, pero me gustó leerlo, le di 4 de 5 estrellas. Después leí I Don't Want to Be Friends por Camila Ailey. Este era el último libro, si no me equivoco. Sí, el último libro de la saga Just Friends de esta autora de novela romántica, donde tenemos, si no me equivoco, a una chica que está confundida entre dos hermanos, básicamente. Y otra chica que está enamorada de otro de los hermanos y así. Y le di 3,5 de 5 estrellas, estuvo entretenido, novela romántica, es como ver tele, básicamente, pero leyendo libros, así que para mí estuvo súper bien. Después escuché Mostly Harmless por Douglas Adams. Es el quinto libro de la saga de la guía del autoestopista galáctico. En este seguimos de nuevo a nuestro humano y cómo va pasando quizás de una línea temporal a otra, de cómo funcionó la Tierra, una cosa así. Una cosa muy loca, muy loca, muy loca. Y cómo llega a esta definición de la Tierra de Mostly Harmless. Estuvo bien, pero como les digo, para mí el mejor es el primero. De hecho, los otros incluso a veces son más olvidables, quizás, no sé, no podía leer el último, pero en general cuando lees estos libros te ríes muchísimo. Yo creo que eso es lo principal, de verdad. Como que va pasando de una absurdosidad de un absurdo a otro, entonces eso tiene como la gran gracia estos libros de la guía del autoestopista galáctico. Así que igual les recomiendo si quieren reírse un rato con ciencia ficción bastante extraña. Y le di 3,5 de 5 estrellas. Luego leí Clean Sweep por Ilona Andrews. Este es el primer libro de una saga de, podríamos decirlo, fantasía paranormal o urban fantasy, donde tenemos una chica que tiene un hostal que recibe a gente de otros planetas incluso, si no me equivoco, para quedarse, y como que es todo un mundo tener uno de estos hostales y qué sé yo. Y qué pasa que en la ciudad en Texas en la que ella vive están matando perritos. Y ella tiene que buscar por qué pasó, qué es lo que está pasando, como que se mete en el misterio, siendo que como persona de dueña de hostal ella no debería meterse en los conflictos, pero no puede evitarlo, básicamente. Y tenemos un par de intereses amorosos chistosos de distintas especies o algo así. Estuvo bueno, a mí me gustó harto el libro, quería continuarlo, pero traté un audiolibro con todo un cast y me costó, entonces no puedo continuar la saga, pero de todas maneras le di 4 de 5 estrellas. Y el último que terminé en mayo fue The World We Make por N.K. Jemisin, que es el cierre de la duología de Great Cities por N.K. Jemisin, donde el primero es The City We Became. En este seguimos a nuestros avatares de Nueva York, que son Manhattan, Brooklyn, Bronx, etc. No tengo idea. Que se siguen enfrentando como a este monstruo medio Lovecraftiano que se quiere echar las ciudades, y vemos además cómo entran las demás ciudades que ya se han transformado como ciudades en el drama. Sí, estuvo bastante bien, me gustó un montón, le di de hecho 5 de 5 estrellas porque creo que hacia el final agarra demasiado vuelo. Y como ya conocía el mundo también, porque el primer libro es más difícil de leer porque uno está medio perdido, pero como ya conoces más el mundo y todo, se hace mucho más sencillo de leer. Me encantó que aparecieran las otras ciudades, me encantó la batalla final, toda la secuencia de batalla final me encantó, me emocionó mucho leyéndola. Lo único que no me gustó tanto quizás es el romance en el caso de algunos personajes, porque así soy yo, no me fascina el romance, no me interesa mayormente, entonces en especial en los libros que son como de ciencia ficción y fantasía. Así como si voy a leer romance, busco un romance, creo que así funciona. Pero eso creo que fue lo único que no me gustó tanto, pero estoy segura que a mucha gente sí le debe gustar mucho esa parte de este libro. Pero de todas maneras estuvo súper bueno, me gusta mucho esta autora, quiero seguir leyéndola y le di, como les digo, 5 de 5 estrellas. Vamos con junio, el último mes que va a entrar en esta partecita y que leí caleta. En junio me fui al chancho, así que vamos al tiro. El primer libro que terminé en junio se trata de No es divertido por Tamara Kruger. Este libro es también novela romántica, es casi como ver una película. Se trata de una mujer que se queda embarazada
pero no estaba en sus planes y vamos viendo cómo funciona todo a partir de eso, incluso con la persona con la que, bueno, pasa eso. Y lo vamos siguiendo, tiene su cuota de drama, tiene su cuota de humor, estuvo entretenido. Se nota también que es de los primeros libros de Tamara, entonces tiene algunos typos, cambios de color de pelo de repente de los personajes, ese tipo de cuestiones. Pero de todas maneras lo pasé súper bien, le di 2,75 de 5 estrellas, no llegó a las 3, pero lo pasé bien igual. Así que no es el gran libro, pero eso pasa. El siguiente fue Sunrise on the Reaping, que me encantó. Es la precuela de los Juegos del Hambre que nos muestra los Juegos del Hambre de Haymitch, donde habían muchísimos más tributos de lo normal y lo encontré demasiado bueno. Fanservice, lo que queráis, yo lo pasé chancho. Me encantó ver a todos los personajes, en especial los que aparecen en llamas en este libro, conocer a Haymitch como adolescente versus Juegos del Hambre, de verdad fue muy apasionante. A mí me encantó este libro, estoy esperando que salga la película este año. Y le di 4,75 de 5 estrellas. Después escuché If She Feared por Blake Pierce, que era el sexto libro de la saga de Kate Weiss, de nuestra detective. Básicamente, de nuevo, una novela de misterio entretenida. Le di 3,75 de 5 estrellas, me gustó. Después leí el primero de una saga de fantasía, se trata de The Dark Forest por Sarah Noffke. Seguimos un mundo como en el espacio, por así decirlo, donde tenemos como un lugar que se llama Origeran o algo así. Virgo es el reino de los brujos y Terra algo, no me acuerdo, era Terran, parece nomás. Terran era el lugar donde viven los humanos o los neohumanos, por así decirlo, que no conocen cómo son los humanos reales de la Tierra. Y tiene todo un drama de enfrentamiento entre brujos y magos, también un poco de temas sobre el uso indiscriminado de recursos y ese tipo de cosas, como un bosque empieza a morir y ese tipo de cosas. Lo encontré entretenido, le di 3,5 de 5 estrellas. Los libros de ella de verdad tienen harta cuota de humor, así que lo pasas bastante bien. Podría decirse que es como fantasía semi-urbana, no lo sé. Después leí Amarilla de Rebecca F. Kuang. Este es el libro contemporáneo de Rebecca Kuang que nos cuenta la historia de una chica que se roba el manuscrito de su amiga que acaba de fallecer porque ella quiere ser escritora, no ha tenido mucho éxito, mientras esta chica que falleció era muy exitosa, y toma este manuscrito, lo transforma en propio y lo publica, y empieza todo un dramón, persecución, cagüines en redes sociales y ese tipo de cosas, y nos muestra como el mundillo literario, quizás por así decirlo, y todos los dramas que hay ahí. Me gustó un montón, de verdad, lo encontré súper entretenido, me tenía muy nerviosa, la misma personaje cómo empezaba a creerse sus propias mentiras y cómo se movía el mundo alrededor de ella. La verdad es que me tenía así como, de verdad, muy muy nerviosa leyéndolo, entonces creo que logra mucho su objetivo. Le di 4,25 de 5 estrellas, me gustó un montón, obvio que voy a seguir leyendo a la autora y nada, lo recomiendo de todas maneras. Creo que lo que logra hacerte sentir con este personaje, bastante insufrible, es bastante notable. Me gusta lo que logra la autora con esto. Después terminé Espíritus y Criaturas del Japón por Lafcadio Hearn y Benjamin Lacombe. Podríamos decir que este es un libro de relatos clásicos, probablemente japoneses. Viene ilustrado porque Benjamin Lacombe y es hermosísimo. Aquí tengo uno para mostrarles. Y nada, como es de relatos, tiene varias cositas, algunos que me gustaron más, unos muy cortitos, otros más largos, pero súper distintos, porque claro, literatura japonesa es muy diferente y el libro es hermoso. Y le di 4 de 5 estrellas, así que me gustó muchísimo. Después terminé otra de la saga de Blake Pierce, que es el séptimo, If She Heard, que de nuevo, novela, misterio, un misterio. Seguimos a Blake Pierce, o sea, a Kate Weiss, nuestra detective estrella, que por supuesto siempre se manda mil embarradas, así que es bastante entretenida de leer. Espero seguir leyéndola este año porque ya hay como 16 libros. Yo pensé que estaba terminando, pero no era verdad, así que estuvo bueno. Y de hecho a esa le di 4 de 5 estrellas, así que bueno, el misterio en ese caso. Después terminé un libro álbum, se trata de Yo Voy por Juanma Díaz, también autor uruguayo de hecho, y este es un libro sin texto, es muy lindo, como que la historia te la narra solo con imágenes. Y podríamos decirse que se habla un poquito de temas de cambio climático, yo creo, en este libro. Me gustó muchísimo, lo encuentro demasiado lindo, así que si no lo han visto, de la editorial Recrea, es bacán, lo recomiendo un montón. Y le di 4 de 5 estrellas también. Después terminé El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, autora mexicana. Este libro está ambientado en los años 1920, en principio en la época de la peste en México, siguiendo a una familia como de alcurnia que reciben a un niño mudo que tiene el labio leporino, y que eso lo hace que la gente lo rechace muchísimo, que piensen que está poseído por el diablo, una cosa así. Y vamos siguiendo toda la historia de esta familia a lo largo de ciertos momentos de la historia mexicana, toda la reforma agraria, como ellos también empiezan como a cuidar todos los dramas que les ocurren, cosas buenas, cosas malas,
malas, qué sé yo, muy novela familiar. Me gustó bastante, de hecho le di 4,75 de 5 estrellas. A mí lo encontré muy entretenido, un poco de realismo mágico quizás en el tema, harta saga familiar, así que de verdad muy mi onda, me gustó un montón. El último libro que les voy a mostrar en esta parte es La octava vida para Brilka de Nino Haraptishvili. Esta es una saga familiar de Georgia, donde seguimos a toda una familia desde el 1900, son como 100 años de familia, básicamente, como pasando como por 8 o 7 personas, y nos muestra la historia de Georgia desde antes de la Revolución Rusa, si no me equivoco, hasta que pasan a ser parte de la URSS. Y como nuestros personajes tenemos distintos tipos, una persona que está en el ejército, personas que están en contra de todo el proceso, y represión y cosas malas y qué sé yo, y todo siguiendo a la misma familia y su receta mágica de chocolate caliente, podríamos decirlo. Pasa de todo a todos los personajes, entonces es muy apasionante de leer, pero por lo mismo es como que cada personaje fuera su propio libro a lo largo de esta historia, y eso igual lo hace a veces más interesantes o menos interesantes dependiendo de a quién estamos leyendo. Pero de todas maneras creo que es un libro apasionante, muy interesante, que de verdad te descubre un país del cual no sabes mucho, y que además te muestra distintas perspectivas, por así decirlo, con los distintos personajes. Así que me gustó un montón. Le di 4,5 de 5 estrellas, como les digo, es un libro enorme, se lee en muchísimo tiempo y hay que dedicarle sus ganas, pero una vez que agarras vuelo con algunos de los personajes, de verdad no puedes parar de leer. Así que me gustó un montón dentro de todo. Como les digo, personajes que me gustaron más, personajes que me gustaron menos, y por lo mismo a veces era más ágil o no la lectura, pero sí creo que lo que tiene para mostrar y las distintas perspectivas que tiene para mostrar lo hacen muy interesante. Así que lo recomiendo. Total, sí, 1000 páginas, pero bueno, y buen tamaño, ¿eh? Buen tamaño. Así que recomendado La octava vida para Brilka de Nino Haraptishvili. Bueno, chiquillos, eso es todo por el video de hoy. Me voy a grabar ahora la segunda parte, pero espero que les haya gustado el video. Coméntenme si ya leyeron algunos de estos libros. De todas maneras les voy a dejar abajito los links a los distintos wrap-ups donde puedo haberme explayado más, y también el de mis mejores lecturas del 2025, para que puedan buscar ahí cuando fangirleo más todavía de algunos de estos libros. Y no se olviden, por supuesto, de dejar me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho, dejar sus comentarios abajo, activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.